Vamos a meternos en un debate que seguramente les va a interesar porque los puede tocar desde distintos puntos de vista y además pueden tener una opinión formada al respecto, y tiene que ver con víctimas de situaciones de abuso sexual que están avanzando o iniciando un debate que tiene como propósito preguntarnos si aquellos que violaron tienen derecho después, incluso después de haber purgado una condena, de trabajar de cualquier cosa, o si en tal caso hay que revisar en qué ámbitos van a seguir moviéndose, incluso después de intentar haber purgado una condena, o reflexionar sobre lo que han hecho, si es que pueden reflexionar sobre lo que han hecho. Bienvenidos, ¿cómo les va? Me gustaría que ustedes, gracias por venir y por compartir sus historias. Me gustaría que ustedes se presenten y cuenten brevemente su propia historia y por qué están batallando sobre este debate tan interesante. Bien. Empezamos por ella, que es la dama. Ay, bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Silvia Piceda, sí. Soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia y después tuve que tratar de defender a mi hija y de proteger a mi hija de un progenitor abusador. Y en esta historia es que empiezo a buscar madres con las mismas historias de dolor, porque yo considero que entre pares es donde muchas veces uno puede encontrar no solamente el desastre en común, sino las soluciones, la esperanza, los recursos. Y así es como nace una de las patas de nuestro grupo, que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia, que sostenemos un grupo de ayuda de pares desde hace más de 6 años, donde nos reunimos todos los sábados sobrevivientes adultos y adultos protectores de niños víctimas en el presente, porque lo que vemos es que en el hablar, en el circular la palabra, empezamos a poder vivir más sanos, con más protección, con más empatía, conociendo la solidaridad, cosas que la mayoría de las veces no nos sucedió dentro de nuestras propias familias. O sea, la importancia de unirse con pares y la importancia de abrir el tema a la comunidad, porque este tema del abuso sexual, que vos pensás que Unión Europea habla que el 20% de la población ha sufrido abuso, o sea que 1 de cada 5 hemos sufrido abuso sexual en nuestra infancia, o sea, lo que es tan absolutamente generalizado, a la vez está acompañado de un silencio espantoso en esta sociedad. Y en ese silencio, el único que tiene ganancia o que logra algo es seguir viviendo tranquilo, el agresor, y la víctima no. Y entonces, en ese contexto, esta es la parte de mi historia. Y con esta historia que traigo desde el año 2009, cuando tengo que asumir que mi hija estaba en riesgo porque yo me había casado con un agresor, en el año 2012 tengo ¿Qué la edad suerte... tenía tu hija? Mi hija tenía 11 años en ese momento. ¿Lo pudo decir ella? No, pero la que me viene a avisar es la hijastra mayor de este hombre, que me viene a avisar justamente, vengo a avisarte que yo fui abusada a los 11 años para que vos cuides a tu hija que está teniendo 11. Cosa que vemos que pasa a muchísimas víctimas, que en verdad podemos empezar a hablar de nuestros abusos cuando sentimos que podemos proteger a los que vienen atrás, ¿no? Por eso hay tantas décadas de silencio en tantas víctimas de este crimen. Y así lo conozco a Sebastián en el año 2012. ¿Y tu historia, Sebastián? Bueno, mi historia es la de haber sido víctima del delito de abuso sexual a los 13 años en el Colegio Marianista del barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires, al que asistía como alumno de 7º grado de escuela primaria. Mi agresor fue un hermano marianista y docente de este colegio, Fernando Piciochi. Otros chicos de mi misma edad, compañeros de aquel colegio, también sufrieron este delito por parte de este mismo agresor. Y durante 10 años, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, sobrellevé este dolor en silencio, sin poder ponerlo en palabras, sin poder compartirlo con nadie, sin poder pedirle ayuda a ninguno de los adultos responsables de mi cuidado, tanto en mi familia como en aquel colegio, que eran 2 ámbitos en los cuales me tocaba sufrir distintos tipos de violencias, de malos tratos y de abusos de poder, casi como norma de relación entre adultos y niños. Y 10 años después, siendo mayor de edad, pude poner en palabras por primera vez lo que me había pasado, y a su vez sentí una necesidad muy grande de tratar de emprender un camino en búsqueda de reparación y de justicia por lo que me había pasado, y eso me llevó a presentar una denuncia en la Justicia Penal Nacional, con sede acá en Capital, que originó una causa que después la tuve que luchar durante otros 12 años, hasta que finalmente en el 2012, y más de 20 años después de haber sido víctima de este delito, pude lograr un juicio oral y público que terminó con la condena de quien había sido mi abusador, el ahora ex hermano marianista Fernando Piciochi, a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. ¿Ya cumplió la condena? Él recuperó su libertad, se le dio por cumplida, entre otras cosas, por la aplicación de la vieja ley del 2x1 en cuanto al cómputo de sus años de prisión. La condena de él en marzo de 2016 fue ratificada definitivamente por un fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo cierto, lo que sucedió hace un mes, que de hecho lo estamos compartiendo públicamente,
es que este señor Picciocchi fue reconocido en la ciudad de Mar del Plata trabajando como encargado de un edificio del centro de la ciudad de Mar del Plata. De ahí viene la propuesta. La saludable reacción que tuvo un grupo de vecinas y vecinos de este edificio, absolutamente pacífica y muy clara, fue pedir su expulsión a la administración de este consorcio. ¿Y cómo reaccionó el consorcio? Lo expulsaron inmediatamente, pero por la firmeza y la claridad de este grupo de vecinas y vecinos que fueron liderados por una vecina de este edificio que vive en la provincia de La Pampa, y ella tiene un departamento en este edificio del centro de Mar del Plata, se llama Blanca Roberto, y ella fue la que lideró a este grupo de vecinos en este plantarse con una conciencia muy clara, la de decir un corruptor de menores, más allá del cumplimiento de sus condenas, no podía estar desempeñándose como encargado de edificio, no por capricho o arbitrariedad, sino por la posición de poder y acceso con respecto a niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables en la que se encontraba en ese puesto de trabajo. Y por eso nosotros, dándole como siempre un sentido colectivo a nuestras experiencias, es que estamos invitando a este diálogo y a este debate público acerca de qué tipo de situaciones laborales tenemos que prevenir para proteger a la infancia, evitando en este caso que los agresores sexuales se puedan encontrar en posiciones de poder y acceso con respecto a los niños. Me voy a poner un poco en abogado del diablo, porque si esto es un debate me gusta entender. Me hace un poco de ruido la situación. O sea, yo siento como que estamos, o se está juzgando a una persona 2 veces por el mismo delito y se la está condenando sin juicio sumario, digamos, porque se la está echando de su trabajo, se la está dejando sin su empleo, porque hay una decisión de un consorcio o una decisión de un grupo de vecinos, y yo no estoy a favor de la justicia popular, sino que estoy a favor de la justicia. Entonces, que son 2 cosas diferentes. Me gustaría entender qué piensan de este razonamiento. Bien. Acá lo importante para entender es que a nivel constitucional la Argentina reconoce los derechos de la niñez y de la infancia como un derecho superior. Lo que primero nuestra sociedad tiene que proteger es los derechos de la infancia. En el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño dice que los estados firmantes tienen la obligación de promover todas las medidas de precaución y de cuidado hacia la niñez, y expresamente el delito sexual, el delito de abuso sexual. Entonces nosotros basándonos en eso, en una cuestión de protección y no de castigo, por eso decimos que el Estado se tendría que hacer cargo de estar atento y de tratar de que estas personas tengan trabajo. No estamos diciendo para nada de seguirlos castigando ni nada, sino de prevenir al niño, de proteger a los niños y a las personas vulnerables que pueden tener riesgo. Entonces me parece que el foco no está en la pérdida de derechos de estas personas, sino en la protección de la infancia. Sabemos que proteger la infancia es algo muy incómodo. Vos pensás que a nivel intrafamiliar, este delito la mayoría de las veces es intrafamiliar. Sí. Las familias deciden habitualmente seguir protegiendo al agresor y desprotegiendo a las víctimas. Bueno, nosotros queremos que la sociedad adulta empiece a discutir algo que es muy incómodo, asumir que estos agresores están entre nosotros, que forman parte de nuestros vínculos afectivos también, pero que como sociedad adulta tenemos la obligación de cuidar la infancia. Entonces, nos parece que realmente algo que también es proteger los derechos de estas personas, es no dejarlas libradas a su azar ir a buscar trabajo,